Hoy arrancamos con esta jornada, que la idea es que colegas nuestros de la delegación puedan disertar sobre diferentes temáticas. Y bueno, hoy es el primer paso que damos. Eh, Agradecemos a la comisión de docencia, a Andrés Tomás, a la delegación 10, que trabajaron en conjunto, ¿sí?, para que esto se pueda lograr. Y bueno, hoy tenemos con nosotros a Neri Camiletti y a Julián Alonso. La dinámica va a ser la siguiente. Primero va a disertar Neri, vamos a recibir todas las preguntas por el chat, y cuando él termine las irá contestando y se puede armar algún debate o con el que vaya surgiendo. Y después, bueno, vamos a pasar a la charla de Julián. Por ahí está bueno aprovechar este momento para decirles que esta propuesta está abierta a todos, ¿sí? Ya tenemos varios colegas que se han comprometido a participar, a abordar diferentes temáticas. Y bueno, es un espacio que en esta situación está bueno para seguir capacitándonos o seguir estando en algunos temas, conocer algunas temáticas que por ahí no las teníamos en cuenta, y bueno, también saber qué es lo que hace cada uno de todos nosotros. Vamos a arrancar primero con Neri. Neri es, bueno, licenciado en kinesiología, formado en osteopatía. Ya hace unos años que se viene especializando en ciclismo, en la biomecánica del ciclismo. Trabaja en ISI, en el área de ciclismo, y bueno, y también es coordinador de ARF. Así que bueno, dejo lugar a Neri, y bueno, comenzá cuando quieras. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo les va? De mi parte también agradecer y felicitar al cuerpo, a todo el cuerpo de docencia y a todo el colegio en sí, a la delegación 10 por toda esta iniciativa de darnos el espacio para poder compartir conceptos y experiencias de todos los colegas y que podamos volcarlos en un solo lugar o en un espacio para que esto lleve al crecimiento en general de toda esta, de la comunidad kinésica. Bueno, y por esta misma razón, aprovecho esta invitación para poder compartir con ustedes lo que es mi labor en una de mis partes, dentro del el abordaje, digamos, de la evaluación biomecánica del ciclismo, ¿sí? Voy a pasar a compartir pantalla, ¿sí?, para ser más claro. Bueno, en términos didácticos, titulé esta charla Bases metodológicas en la evaluación biomecánica del ciclismo, que se le denomina comúnmente bike fitting. Bueno, como dije recién, este es un área que tenemos en uno de los lugares donde yo me desempeño como mi labor profesional, que es en ITEN, y bueno, ya desde hace unos años estamos trabajando con la comunidad del ciclismo para tratar de disminuir los factores de riesgo de lesiones y tratar de que que se afiance esta máquina, esta bicicleta al ciclista, ¿sí? Y no que el ciclista, como siempre decimos, genere compensaciones o que el ciclista se tenga que adaptar a la bicicleta. Para ser breve y una breve introducción, cómo cómo se cierra este embudo hacia el bike fitting desde nuestra profesión, cuál es nuestro rol de kinesiólogo en el ciclismo, más allá de poder llegar a integrar también en algún equipo profesional de ciclismo y demás, pero bueno, en todo en cualquier ciclista de cualquier nivel puede llegar a tener un abordaje desde el punto de vista evaluativo y biomecánico. Por eso sinteticé todo esto en este gráfico.
desde donde nace nuestra profesión, desde nuestro estudio, nuestro abordaje como, hacia el movimiento, nuestros conocimientos en biomecánica. Al tener en claro los conceptos de biomecánica, tenemos que también tener en cuenta que el ciclismo hay una relación, como dije recién, entre una máquina y el humano. Esto va a llevar a que se considere la bicicleta como una extensión más, una extremidad más del humano en esta interacción bicicleta-humano, y por lo que tenemos que tener en cuenta estos conceptos como, por ejemplo, estructura y función, donde la estructura en este caso la podemos considerar a la bicicleta, que puede llegar a gobernar alguna función X en ese humano que la está usando, y que esa función repetitiva del uso de la bicicleta puede llegar a generar alguna compensación en la estructura del ser humano con el uso frecuente y repetitivo. Por eso, de ahí nace el bike fitting, para evitar todas estas consecuencias y tratar de que la bicicleta no sea lesiva y se pueda disfrutar de la mejor manera. Para tener también una visión holística, tenemos que tener en cuenta de que no solamente los movimientos van a estar solamente comandados por el sistema miofacial y esquelético, sino también vamos a tener un sistema nervioso que lo comanda, y con el complemento de nuestro sistema cardiovascular y metabólico. También a manera de estudio, podemos tener en cuenta cuáles son las diferentes perspectivas que podemos llegar a tener al momento de recibir un ciclista en el consultorio. Una de las perspectivas puede ser un modelo cinesiológico, en donde la perspectiva va a ser netamente preventiva. Esto tiene como objetivo, y la orientación hacia el ciclista va a ser de tipo ergonómica, cómo es el uso de la bicicleta desde el punto de vista de cómo montar esa bicicleta, así como podemos llegar a aconsejar a un paciente desde el punto de vista ergonómico, desde un levantamiento de un objeto, de cómo utilizar sus diferentes articulaciones en el levantamiento de un objeto. Podemos trasladar esos conceptos ergonómicos hacia el ciclista, de cómo apoyarse en el manubrio y qué postura adoptar en su espalda, ¿sí? Todo, y qué puede llegar a ser fuera del uso de la bicicleta, para que con el uso repetitivo no genere compensación, ¿sí? Todo eso va a estar visto desde un punto de vista preventivo. Podemos enfocar esta evaluación desde un modelo patocinesiológico, en donde ya observamos en el ciclista que hay algo estructural que puede estar modificando esa función, y que a través del uso de la bicicleta puede llegar a generar una adaptación una lesión por sobreuso. En este caso, por ahí hay veces que tenemos que buscar compensaciones externas, como ya lo vamos a ver en un ejemplo que pongo a continuación. Y un modelo cinesiopatológico, en donde en este caso gobierna la parte funcional, en donde se observan cuáles son los factores de uso, sobreuso y mal uso en el uso de la bicicleta, y el objetivo es prevenir, ya en este caso, por ahí en el caso de que el ciclista lo haga de manera deportiva, tenemos que tener un manejo comunicativo con el coach para el manejo de la carga. También es fundamental hacer una adaptación de la geometría de la bicicleta, una evaluación funcional del ciclista, y ver cuál sería por ahí el seguimiento a través de ejercicios correctivos, etc.
para explicar de manera gráfica todo lo que hablamos en este cuadro, plasmé en esta diapositiva diferentes ejemplos, como dije recién, así como le enseñamos a los diferentes pacientes de cómo utilizar de manera correcta o incorrecta un levantamiento de objetos, también podemos enseñarle, en este caso yo les explico a los ciclistas cómo sacarse la bicicleta de encima. Si la bicicleta tiene un patrón generalmente flexor en el uso de la bicicleta, en algún momento del día, así como se haría en el uso de un escritorio, tendríamos que estimular a nuestro organismo a que las articulaciones se posicionen y darle variabilidad de movimiento en una extensión, ¿sí? Algo muy frecuente que vemos en la evaluación es también un mal manejo del posicionamiento de la espalda, que con simples comandos verbales que le podemos dar, inclusive visuales, en donde se puedan llegar a ver en un espejo o a través de un video en vivo, podemos llegar a corregir, digamos, el uso de la bicicleta sin tocar la bicicleta, y eso se ve muy frecuente, como me pasó en este caso, ¿sí? Este ciclista está en un nivel inicial, se había comprado la bicicleta hacía muy poco, si bien establecimos que ese cuadro le quedaba relativamente chico, hicimos algunos cambios en la bicicleta, como se alcanzan a ver en los cambios de los ángulos, pero también hicimos hincapié en cómo utilizar la bicicleta. Él, como él sufría, después no lo volví a ver, pero de lumbalgias, y bueno, de todas maneras fue la evaluación hace poquito, me voy a comunicar dentro de unos días a ver cómo le fue, pero ya podemos ver en esta imagen que con un simple comando verbal, él pudo acomodar su postura en la bicicleta y haciendo de su utilización mucho más higiénica que lo que lo venía haciendo, ¿sí? Bien, este otro modelo ya estamos hablando de una alteración estructural, como dijimos recién cuando veíamos el cuadro, ¿sí? Es un modelo patocinesiológico. En este caso, un ejemplo que se puede llegar a ver de manera frecuente es la dismetría de miembros inferiores. Y en un video de frente se va a ver, y de posterior, ¿sí? Se van a ver esas diferentes compensaciones que sufre en el gesto de pedaleo, como esta inclinación pélvica que va a generar que una rodilla pedalee en valgo y la otra en varo, con una inclinación pélvica como se ve en la foto de la derecha, en donde que se alcanza a ver el láser que se le traza, hay una inclinación pélvica hacia un costado. Si vemos las fotos de las zapatillas, a ese ciclista se le genera en lo que se llama las calas, que es el dispositivo por el cual las zapatillas van trabadas a los pedales, se le genera un realce que serían esas tres plantillitas verdes que se le colocan en esas calas para que compense eso, de manera externa esa dismetría similar al acortamiento de la pierna más corta, ¿no? Y en un video posterior se alcanza a ver que puede adoptar una postura mucho más simétrica, que es lo que se busca. Esto también hay que tenerlo en cuenta, cuánto uso le da a la bicicleta, si le genera algún síntoma o si no. Hay que evaluar todo el contexto de ese ciclista, ¿no? Y bueno, y si está guiado por un coach, una comunicación para que en el momento de los cambios se le dé tiempo a una adaptación, que después no genere una lesión por sobreuso, por no haberle dado tiempo a la adaptación, ¿sí? Entonces, en ese caso es fundamental tener una comunicación con el ciclista y con quien lo está guiando.
Y este último modelo es el modelo cinesiopatológico, que bueno, es el que evalúa o se trata de establecer cuáles son los factores de riesgo producto del uso de la bicicleta, producto de que es, como lo he escuchado hablar en algún momento a Juli, que nosotros en sí nacemos para correr. El resto son todos elementos que fabricó el hombre y a lo cual nos estamos adaptando a medida que vamos usándolos. Y esas adaptaciones muchas veces llevan a el sobreuso de ciertas funciones, de ciertas articulaciones que pueden llegar a tomar un camino, o terminar de adaptarse y no tener síntomas, o tener una lesión. Pero ante eso, detectarlas e irlas trabajando progresivamente para que no sigan creciendo a lo largo del tiempo y no le jueguen una mala pasada o en una lesión al ciclista o en el rendimiento, ¿sí? Y bueno, y luego a través de un seguimiento poder restablecer la función lo más óptimo posible. Como dijimos recién, la bicicleta y el hombre tienen que interactuar, ¿sí? La bicicleta y el humano, mejor dicho, tienen que interactuar. Esta interacción se da a través de puntos de apoyo, de interconexión entre el humano y este elemento que es la bicicleta, ¿sí? Acá en estas dos fotos notamos la diferencia que hay en una bicicleta de ruta o de mountain bike, puede ser también, en donde tenemos puntos de apoyo en el asiento, en los pedales y en lo que se llama las manetas o el manubrio, y con una diferencia en la bicicleta de triatlón, en donde el ciclista, además del apoyo en el asiento y en los pedales, también usa el apoyo en acoples, que se llaman, en donde el apoyo es con el antebrazo y no con las manos. Bueno, ¿cuáles serían los pasos a seguir en el bike fitting? Primero, obtener un perfil del ciclista, ¿sí? Tenemos que saber a quién estamos evaluando, por qué vino, a qué se dedica, y tratar de captar cuál es el eslabón frágil de ese ciclista, si está fuera de la bicicleta o si está dentro del uso de la bicicleta o posterior al uso de la bicicleta, y bueno, y el resto del contexto en el cual podemos trabajar tanto en los cambios de la bicicleta, en la educación del ciclista, porque no deja de ser un ser humano que fuera de la bicicleta sigue su rol en su familia y en su trabajo. Generalmente trabajamos con ciclistas amateur, entonces hay que tener en cuenta todo ese contexto. El motivo de la evaluación, si es netamente un análisis biomecánico o viene por una molestia o por una lesión, o podemos llegar a detectar un sobreuso. Después lo que se hace es tomar los datos geométricos de la bicicleta, que son las diferentes medidas que ahora vamos a ver en una foto. Evaluación funcional del ciclista, si es que hace falta bajarlo de la bicicleta y observar algún factor de riesgo que pueda llegar a tener ese ciclista. Luego lo que se le realiza es un análisis de videos cinemático. En el caso nuestro existe ya la tecnología que lo realiza en 3D, pero nosotros lo estamos haciendo en 2D, que no deja de ser una herramienta útil. Después se evalúa todos estos datos que se toman, se evalúan y se genera un eje de cambio sobre la bicicleta o sobre la educación de ese ciclista, y si hace falta un programa terapéutico, seguimiento y una posterior valoración del proceso de adaptación, que generalmente se hace el intento de volver a comunicarse con el ciclista luego de un periodo de adaptación,
después de los cambios que se le realizaron a la bicicleta y los cambios que se le aconsejaron a él, luego de 20 días aproximadamente, para darle un plazo de adaptación. Bueno, como dijimos recién, en el perfil de ciclista se buscan los datos, el uso de la bicicleta y hacia dónde va ese ciclista. ¿Sí? Si quiere competir un Ironman, si quiere competir una vuelta por etapas, si solamente su perfil es de tipo recreativo y saludable, cicloturista, etcétera, etcétera. El motivo de evaluación, si es simplemente un ajuste biomecánico, una molestia, como dijimos recién, y esto nos va a dar cuáles los diferentes caminos que podemos llegar a tomar en ese ciclista. Y acá es donde se emplea el modelo a seguir, como hablamos recién, el modelo cinesiopatológico, el modelo patocinesiológico, ¿sí? Para poder tomar un eje sobre ese ciclista y observar luego los resultados. Como dije recién, los datos geométricos de las bicicletas se toman las medidas de la bicicleta y se plasman ya sea sobre una hoja de cálculo, sobre una foto de la bicicleta. En la foto de abajo podemos observar cómo diferentes tipos de bicicleta, como en este caso que hay una bicicleta de ruta superpuesta con una foto de una bicicleta de triatlón, tienen diferentes geometrías. Y esas diferentes geometrías, como se alcanza a observar, que una tiene el asiento más adelantado, otra el asiento más atrasado, hay que tenerlas en cuenta en el análisis de video y en los objetivos que va a buscar ese ciclista, ¿sí? Si va a ser un objetivo más aerodinámico o en otro objetivo en donde la aerodinámica no cobra tanta importancia, sino más el confort sobre la bicicleta. Existen ciertos parámetros, tanto de mercado como principalmente de mercado, que van a establecer cuál es la medida ideal de la bicicleta para ese ciclista, así se puede llegar a lograr la mejor adaptación de esa bicicleta a ese ciclista. Entonces, muchas veces lo que hemos hecho es hacer un análisis virtual de cómo sería la futura bicicleta en el caso de que el ciclista quiera comprar una bicicleta y todavía no lo tenga. Entonces, bueno, primero lo que se establece es cuál es la altura del asiento ideal, cómo se va a volcar el tronco sobre esa bicicleta, y cuáles serían las futuras medidas de la bicicleta, ¿sí? Este es un ejemplo, como muestran en la foto de abajo, y este es otro ejemplo en donde se le demuestra al ciclista cuál sería la medida ideal. Para que entiendan, las bicicletas vienen marcadas por talles, como es la ropa. XS, S, M, L y XL, con las diferentes medidas. Entonces, para no entrar en detalles, se le da diferentes medidas que existen en el mercado, como es que es el Stack, y el Reach, que mide dos diferentes medidas de la bicicleta, que generalmente están plasmadas en las páginas web de cada marca, como ahora vamos a ver un ejemplo. Y cuál sería la altura de asiento ideal. Entonces, con esto, el ciclista puede acercarse a una bicicletería y hablar con el vendedor y mostrándole esta foto, tratar de comprarse el talle ideal de la bicicleta. Este es un ejemplo, como muestra la página de la marca Felt, en donde muestra dos de las medidas que yo recién mostré en la foto anterior, que es el Reach y el Stack, y muestra, por ejemplo, para el talle 56, en este caso no está medido por ML, SML, sino por talles numéricos, ¿sí? Y acá nos muestra que en el talle 56 el Stack va a ser de 42 y el Reach, va a ser de 42 y el Stack va a ser de 55. Entonces,
para un determinado ciclista, que no es el ejemplo del caso anterior, es otro, pero para un determinado ciclista le puedan dar, según lo que analizamos virtualmente, estos diferentes talles, ¿sí? Como mencioné acá, el reach aproximado para esta ciclista era de 37,29 y el stack aproximado para esta ciclista era de 60,42. Con esas dos medidas se puede acercar a la bicicletería y medirle las dos medidas a la bicicleta y terminar de determinar cuál es el talle ideal de la bicicleta para esa ciclista. Bueno, estas son test funcionales que todos conocemos, de los que hablábamos recién, y por el cual podemos llegar a determinar diferentes factores de riesgo que van a hacer al posterior análisis de los diferentes ajustes que se le realiza a la bicicleta. Cada especialidad tiene vuelca el centro de gravedad del ciclista, según la geometría de la bicicleta, en diferentes puntos de esa bicicleta, ¿sí? Como acá muestra, esto es un ejemplo, en la bicicleta de triatlón, el centro de gravedad del ciclista va a ir volcado más a donde va puesto el pedal, y, por ejemplo, el centro de gravedad de un ciclista de mountain bike va a estar desplazado hacia, por detrás del eje de lo que se le denomina la caja pedalera. Es algo que tenemos en cuenta muchas veces. Ahí quiero ver si tengo... Bueno, no tengo a nadie que se lo haya trazado. Muchas veces trazamos esta vertical sobre el ciclista y tiene que más o menos coincidir, según su especialidad, con el ángulo inferior de la escápula. Acá se alcanza a ver, como en este ciclista, que es, como dijimos recién, en su mountain bike, el centro de gravedad que se está trazando con un láser que coincide con el aproximadamente ángulo inferior de la escápula y tiene que caer por detrás, más o menos, en donde están los dientes de la corona, ¿sí? Por detrás del eje de la caja pedalera. Acá en estas dos fotos, lo que demuestra son los cambios en los ángulos del antes y el después. En términos explicativos, el ángulo de la pierna con respecto al muslo tiene que estar cercano a los 150 grados. Esto es relativo, porque lo que se hace no solamente es un detenimiento del video para medir ese ángulo, sino también una observación, y sobre todo en cámara lenta, de si no existe en la búsqueda de ese ángulo, si no existe alguna compensación, ya sea en una báscula lateral de la pelvis o en una flexión plantar exagerada del tobillo, ¿sí? Si existe alguna de esas compensaciones, quiere decir que le está quedando, ese ángulo genera que le esté quedando demasiado alto o demasiado bajo el asiento. Otro ángulo correcto para el mountain bike, en este caso no era un factor que nos llamara la atención en este ciclista, es el ángulo del tronco con respecto a la horizontal. El ángulo del tronco con respecto a la horizontal tiene que ser aproximado a los 55 grados para el mountain bike. En este ciclista no varió mucho y tampoco nos asustaba demasiado, ¿sí? Entonces, en ese caso nos basamos en cómo él estaba distribuyendo este centro de gravedad para poder terminar de terminar de determinar ese ángulo. El ángulo del brazo con respecto al tronco
tiene que ser en el ciclista entre 85 y 90 grados en el caso de mountain bike. Tampoco nos asustaba, pero bueno, digamos, no determinó que fuera fundamental buscar el ángulo ideal. De hecho, entre la diferencia de las fotos del antes y el después, hubo poca diferencia, y lo que se busca también es que posterior a los cambios, el ciclista siga sintiendo confort, ¿sí? Por otro lado, algunos parámetros anexos puede ser también buscar que el ciclista vaya unos centímetros más abajo para que el aire, el viento, pase por encima de él y no tenga esa resistencia aerodinámica que tiene en el antes, cuando el tronco iba un poquito más vertical. Bueno, este es un videíto que en realidad son las dos fotos que muestra un poco cómo cambia el antes y el después. Bueno, y lo que se busca también es posterior a la evaluación, es seguir en comunicación con el ciclista para observar cómo a través del manejo de la bicicleta en el campo, que no es lo mismo que la evaluación en un rodillo, como se acaban de ver en las imágenes, se dan de la misma manera los beneficios que se encontraron en un video que es de corta duración, en donde no se alcanzan a ver cómo va a reaccionar sus diferentes estructuras ante esos cambios de la bicicleta, ¿sí? Entonces, si bien siempre se espera lo mejor, hay que observar también qué uso hizo de la bicicleta posterior a los cambios, si el manejo de la carga no fue el adecuado, si fue el adecuado y se adaptó bien, si hay que volver a ver un cambio. Yo a todos los ciclistas les digo que el fitting o la evaluación biomecánica y todos los cambios que vamos a hacer es un proceso, en donde tenemos que ir a veces jugando con este ensayo-error, en el sentido de, por estas cuestiones que acabo de nombrar. Porque una vez que salgamos al campo, no sabemos muchas veces cómo, si bien ahora toda la tecnología está avanzando y se está pudiendo observar al ciclista digamos, de manera real, puertas afuera, y en el lugar donde va a desempeñar tanto sus entrenamientos y sus competencias, no deja de ser este tipo de evaluación algo válido, pero con este seguimiento posterior a los cambios realizados. Bien, bueno, no quise ser extenso, espero que no lo haya sido, espero que no los haya aburrido, aburridos a todos los que están en esta reunión. Ahí les dejo mis datos por si alguien quiere sacarse una duda. ¿Sí? Estos son los dos centros donde yo trabajo. Y bueno, cualquier duda que haya surgido en el chat y demás, estoy a disposición. Muchas gracias. Hablando de este tema, por ahí para comentarle a los demás colegas que, bueno, que de a poco te has ido convirtiendo en un referente, que soy testigo de que muchos ciclistas, no solo de Bahía Blanca, te vienen a consultar. Así que bueno, está a la vista que te venís desarrollando muy bien, y bueno, y seguramente vas a seguir porque tenés como esa sed insaciable por lo que es el conocimiento y por la evidencia científica. Así que bueno, muchas gracias. Por ahí yo tengo dos preguntas que fueron surgiendo un poco, quizás alguna lo comentaste y se me pasó por encima, pero si en la consulta o en la evaluación que realizás vos te llegan personas con alguna molestia, con alguna algia,
que por supuesto la persona es 24 horas, no solamente cuando está arriba de la bicicleta. Pero en ese caso, ¿cuál ha sido tu experiencia? Si has encontrado una relación de esa algia con lo que es el gesto o el momento en el que la persona está ejercitando en la bicicleta y si con estas correcciones posterior de la evaluación que vos hacés, has visto cambios positivos. Bueno, si bien no tengo una estadística de que me marque cuán positivos o negativos pueden llegar a ser los cambios, todo el feedback que he obtenido de los ciclistas ha sido positivo. Muy pocas veces hemos tenido que volver a tocar algo de la bicicleta. La verdad que no recuerdo ningún caso, pero puede haber pasado en algún momento. Pero bueno, lo bueno es que la primera reacción siempre es positiva. No nos podemos quejar en ese sentido. Y bueno, sí hay un gran porcentaje, o digamos, podemos llamarle la mitad, una percepción que hago de todo, de un recorrido rápido de todo lo que he estado haciendo con los ciclistas, de algunos que sí han venido con dolor, ya sea en el apoyo de sus manos, ya sea en las rodillas, en la columna cervical, en la columna lumbar. Gracias a estos diferentes consejos de uso, a los cambios, que hay veces que por ahí justo los ejemplos que mostré fueron de poquitos cambios que le hemos tenido que realizar, pero hay otros que han sido bastante considerables. La respuesta ha sido positiva. Yo les explico a los ciclistas que la bicicleta es como una balanza. Generalmente cuando vienen con dolor de cintura o de rodillas, es porque también esa balanza está muy inclinada hacia el apoyo pélvico, hacia generan un sobreuso de su cuádriceps por estar demasiado bajos, ¿sí? Y es enseguida, luego de los cambios, al equilibrar esa balanza, se nota un gesto mucho más fluido, porque libera a las articulaciones del miembro inferior a que se tengan que toda su cinemática tenga grandes rangos de movimientos en el uso, con su mayor contracción muscular para poder efectuar el gesto. Y bueno, y también esta distribución del peso, al liberar el apoyo de la pelvis, en donde se carga un poco más en los miembros superiores y viceversa, cuando vienen con molestias de muñecas y antebrazos, vuelvo a insistir, sumado a toda la conducta que se le puede llegar a aconsejar en cuestiones del uso de la bicicleta, al seguimiento de, por ejemplo, ordenar su equilibrio arriba de la bicicleta en cuestiones de manejo de tronco y demás, la respuesta es favorable siempre y cuando se le dé el tiempo de adaptación. Es muy frecuente que no haya cambios hacia negativos. Bien, invitamos a que le hagan preguntas a Neri antes de que pasemos con Julia a la siguiente charla. Y yo te quería hacer, mientras hacemos un poquito de tiempo, dos consultas más que tengo.
Una, en lo que estabas hablando recién, si los cambios, cuando tienen que ser muy importantes, los vas haciendo de manera progresiva. Y después, la otra pregunta es si aconsejás los cambios de posiciones durante el pedaleo, ¿sí? En alguna especialidad puntual, quizás un poco más o menos, ¿sí? Los, depende del el momento en que se encuentre el ciclista. Muchas veces me pasa que son ciclistas que están en un periodo inicial y están en un periodo adaptativo, pero no por los cambios, adaptativo por el periodo inicial mismo. Entonces, en ese caso, aprovecho el envión para hacerle los cambios de manera drástica, por así llamarlo, y, y que ellos ya se adapten de una vez a los primeros pasos en la bicicleta. Si son ciclistas que vienen con una lesión, sobre todo muy frecuente en los triatletas, que también no sabes de dónde cuál puede llegar a ser de las tres disciplinas la que más se está comportando como lesiva o cuál es el punto, cuál es el eslabón débil que está haciendo que ese ciclista sufra un dolor. Bueno, ahí en ese caso, más allá de observar el contexto del entrenamiento, si está con unas sobrecargas, si está muy ansioso por llegar al objetivo y eso hace que no respete los periodos de recuperación, bueno, ahí se evalúa sobre todo también cuánto le falta para esa competencia, ese objetivo que se ha planteado, porque en términos de tiempo muy cortos en cuanto a el día de esa competencia, no conviene, inclusive hay veces que lo dejamos para después de la competencia, y si lo hacemos antes es porque realmente lo necesita, y ahí en ese caso son más progresivos los cambios. Muchas veces necesitamos de una ayuda externa en donde el ciclista va, se le da una idea de cuál sería el cambio y ese cambio tal vez necesita de la ayuda de un mecánico, hasta a veces hemos necesitado de la ayuda de un tornero que nos modifique algo en la bicicleta y luego vuelva. También hace unos años hicimos un prototipo de realce para poner entre las calas de impresión 3D, que también eso hay que llevarlo muy de a poquito. Por eso, depende mucho del contexto del ciclista en el cual se encuentre. Bueno, bueno, Neri, muy interesante, a seguir perfeccionándose en el tema, y bueno, de a poco te van conociendo los colegas también, así te tienen en cuenta para cualquier tipo de consulta que pueda surgir, para algún paciente, ¿sí? Por una cuestión de tiempo vamos a pasar con la segunda disertación, muy interesante todo. Simplemente agradecer y nada, poder volcar algo en este boom de la bicicleta, que calculo que todos los que estamos presentes en esta charla hemos percibido que luego de la cuarentena, en donde se empezaron a liberar un poco las actividades al aire libre, ha sido un boom en el ciclismo y bueno, poder compartir todo esto con ustedes hace que por ahí yo también pueda recibir un feedback de alguien que tenga algo para comentarme y bueno, y también poder informarlos de qué es lo que se está haciendo en Bahía Blanca y la zona para el ciclismo. Bueno, buenísimo, sí, la verdad que las dos charlas que se prepararon para hoy, más allá de otras que van a continuar en las próximas semanas, bueno, creo que eran algo en común en esta situación de pandemia, de dos disciplinas que vemos que cada vez tienen más adeptos, así que bueno, me pareció muy interesante
esta propuesta tuya. Creo que estarás de acuerdo conmigo de también, al haber mucha gente que se está volcando al ciclismo en este caso, la importancia de los controles, ¿sí? Del apto médico, eh, para poder desempeñarse con cierta tranquilidad en cuanto a su salud. Exacto. Primero prevenir antes que empezar un deporte a la deriva y sin saber cómo está nuestra salud antes de Bueno, someterse a un deporte. bueno, ahora vamos a seguir con Julián. que La charla que nos va a presentar es el abordaje biopsicosocial del corredor. Les comento que Julián, bueno, ya saben que es kinesiólogo, es el director de ITEM, Centro Integral de Salud y Deporte, certificado en FMS, formado en Mackenzie, nivel C, y bueno, y algunas cosas más que se haría un poco extenso, pero sí, creo que todos estamos al tanto de que es un referente en lo que es el running en Bahía Blanca, es corredor, tiene muchas maratones encima, y al igual que Neri, viene estudiando este tema ya de hace unos años, así que bueno, Juli, gracias por estar, por este tiempo, estás dando charlas por todos lados, ¿sí? Estás hecho un famoso, pero bueno, Hola, es una más, ¿vale? Bueno, te doy lugar a vos y bueno, después de que termines surgirán algunas preguntas, ¿vale? excelente, Lea. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad. Sí, vengo un poco como dijiste, corro hace mucho tiempo y es mi pasión, y junto con la kinesiología son mis dos pasiones, y bueno, para mí poder transmitir y compartir lo que voy aprendiendo año a año, porque bueno, por suerte vengo dando charlas desde hace un tiempo y voy compartiendo lo que voy aprendiendo hasta ese momento, ¿sí? Así que bueno, obviamente en charlas futuras el conocimiento se irá avanzando, que es mi objetivo, siempre aprender un poquito más. Y bueno, hoy les traigo para compartir esta visión del abordaje biopsicosocial del corredor, ¿sí? Que es un poco a donde he llegado actualmente con mi visión del tratamiento del corredor, tanto en sus lesiones como en la prevención de lesiones. Como comentaste, Lea, bueno, y obviamente agradecer al colegio, a vos por la oportunidad y a todos los que están acá participando. Y bueno, como comentaste, he corrido 16 maratones, que eso por ahí me ubica en una posición donde puedo comprender un poquito más desde el lado del corredor, desde dónde pueden llegar a venir las lesiones y cómo nos afectan las lesiones. Hace 5 años armé este centro ITEM con esta visión que fui desarrollando, que es el abordaje integral de las personas, ¿sí? Que tiene que ver con este modelo biopsicosocial en comparación al modelo biomédico, que por ahí vamos a ir como yendo y viniendo en las diferencias entre el modelo biomédico tradicional y el modelo biopsicosocial, que es el que voy a ir proponiendo, ¿sí? El modelo biomédico por ahí es mucho más estructural, ve por ahí una patología o ve un tejido o una parte de la persona, y en el modelo biopsicosocial vemos a la persona de manera integral, ¿sí? Entonces, yo como kinesiólogo me encontraba que atendía a un corredor lesionado y veía que el abordaje mío era limitado, que necesitaba armar un equipo y ofrecerle al corredor una visión integral. Por eso es que surgió la idea de armar ITEM, donde trabajábamos en equipo kinesiólogos, con profesores de educación física, entrenadores de running, profesora de yoga, nutricionistas, médicos, deportólogos, cardiólogos y traumatólogos. Esto vamos a ver que es muy importante para que un equipo vea a una persona con una misma visión
y que ese corredor o esa persona no tenga contradicciones entre los profesionales que lo están tratando de ayudar. También, bueno, tuve la oportunidad de ir a Kenia, que de ahí viene el nombre de Iten. Iten es una ciudad de Kenia donde se entrenan y nacen los mejores corredores del mundo, así que estuve viviendo un tiempito por allá, así que también me dio esa oportunidad de aprender, más allá de la evidencia científica, un poco de la experiencia también. El modelo biopsicosocial, bueno, surgió en 1977, ¿sí? Y lo que ve es a la persona de una manera mucho más global que el modelo biomédico. El modelo biomédico se centra en la parte de la parte bio, ¿sí? Donde analiza mucho, se limita por ahí a la visión de la biomecánica, de la carga, de la patología, del tejido, ¿sí? De la inflamación. Y bueno, la propuesta es ampliar un poquito esa visión, ¿sí? No es que no sea válida, sino que en este modelo se le incluye, ¿sí? O sea, se le da la importancia a la carga, a la biomecánica, pero se va un poquito más, no se ve solamente el tejido, sino que se la ve a la persona, a la cual se le incluye la parte psicológica y emocional, ¿sí? Entonces empieza a ver que no solamente es importante el tejido, sino que también va a estar influyendo en su salud la parte de sus pensamientos, de sus creencias, de sus emociones. Todo esto va a ser parte del tratamiento y de la prevención, ¿sí? Vamos a ver que puntualmente en el corredor hay muchas creencias que ponen en juego a las lesiones y al tratamiento de las lesiones. Y muchas veces también vamos a ver que es importante no ver al paciente solamente como un tejido, sino también entenderlo, empatizar con él y sentir, ponerse en el lugar de él y ver lo que siente. Si hay un corredor, decirle a un corredor que deje de correr, digamos, no es una indicación tan superficial, como muchas veces aquel profesional que no encaja o no tiene esta visión biopsicosocial y ve solamente al tejido, dice, bueno, tenés un problema del tejido, lo mejor que hay para el tejido es el descanso, pero para la persona, si empezamos a ver a la persona, tenemos que tener en cuenta que ese dejar de correr le va a llevar a un estado de salud menor, ¿sí? Entonces vamos a tratar de, ante una lesión, que ese estado de salud se mantenga lo mejor posible, ¿sí? Y también vamos a tener en cuenta la parte social, ¿sí? Como sabemos, el corredor, sobre todo el corredor, hay toda una cultura, ¿sí? Hay una comunidad de corredores, el corredor ya forma parte de un grupo, ¿sí? Hoy se corre mucho más en grupo que antes, entonces, donde hay amigos, y entonces también tener en cuenta de que eso le hace muy bien a la persona, ¿sí? Entonces vamos a tratar de respetarle ese espacio y lo vamos a tener en cuenta tanto en el tratamiento como también lo podemos tener a todos estos casos, a todos estos ítems como también factores predisponentes. Por ejemplo, el hecho de que el corredor corra en un grupo lo puede llegar a ser más competitivo y lo puede poner en riesgo de lesión porque no quiere correr menos que el compañero, ¿sí? Entonces, vamos a ver que no podemos analizar la parte biomecánica y hablar solamente de la pisada y las zapatillas, pero si no entendemos que los corredores están dentro de una cultura muy competitiva, donde las redes sociales quieren todo el tiempo poner cuántos kilómetros hicieron, y quizás nos estamos perdiendo la causa de la lesión, no estaba tanto en las zapatillas, sino en la foto del Instagram, ¿sí? Entonces, la visión biopsicosocial es una visión mucho más amplia, que como dije, incluye a la biomecánica. En cuanto a la parte de la parte bio, ¿sí? Sabemos que correr es muy saludable, como mencionó Neri, que suelo
hablar en las charlas es que nacimos para correr, más allá de que es un deporte, después lo convertimos en un deporte, también es parte de nuestras habilidades innatas, ¿sí? Así que hace millones de años que corremos, a diferencia de cualquier otro deporte que tiene cientos de años. Entonces, correr nos hace muy saludables, ¿sí? Nos equilibra, ¿sí? Nos vuelven todos estos valores biológicos, los vuelve hacia lo normal, hacia lo ideal. Por lo tanto, hay que tener también mucho cuidado a la hora de decirle a alguien que deje de correr porque te destruye las articulaciones, porque te va a generar artrosis de rodilla, y le estás quitando a una persona, por una falsa creencia, por un mito, muchísima salud que es muy importante para estar bien. Y también el modelo biopsicosocial va más allá de la definición de salud como ausencia de lesión, sino que también va hacia el bienestar, y sabemos que más allá de estos valores, correr hace muy bien desde lo mental, ¿sí? Nos libera las endorfinas, nos disminuye la ansiedad, y como dijimos, también nos permite formar parte de un grupo, tener cierto sentido de pertenencia, lo cual también es muy importante para la salud. Entonces, por ahí, para tenerlo en cuenta a la hora de quitarle la posibilidad a alguien, como yo he tenido muchísimos casos, de que por una osteocondritis le recomiendan a alguien que deje de correr, o por alguna artrosis o demás, cuando por ahí hay que buscar el punto justo, viendo a la persona de manera integral, que esa es la visión biopsicosocial. El problema que tiene el correr es que genera muchas lesiones, ¿sí? Y bueno, las lesiones más comunes son la tendinopatía de Aquiles, la fascitis plantar, el síndrome de estrés tibial medial y dolores de rodilla, que digamos, son lesiones por sobreuso. No tiene grandes lesiones traumáticas como ligamentos cruzados, lesión de ligamentos cruzados o algunas lesiones así. Son más bien de sobreuso, que vamos a ver que esto lo vamos a retomar después. Y el modelo biomédico es muy lineal, ¿sí? Una de las características que tiene es esto, que lo analiza de manera muy lineal y busca esto, que unir factores de riesgo, ¿sí? Factores intrínsecos, como puede ser factores anatómicos, como el pie plano, por ejemplo, ¿sí? Y entonces lo une con algún factor externo, como puede ser las zapatillas, ¿sí? O la superficie por donde corre, y piensa que de ahí sale la lesión, ¿está? Pero lo que vamos a ver es que la evidencia, yo voy a usar el tema de las zapatillas porque es lo más común, es lo que más impacto ha generado dentro de todo esto de el modelo biopsicosocial es muy amplio. Yo voy a poder hablar solamente de una parte que tiene que ver con esto, con el análisis biomecánico de las lesiones del corredor, que es por ahí un punto fuerte en el que todos en alguna manera participamos, ¿sí? Porque estamos generando creencias en la comunidad y las estamos reforzando nosotros mismos como kinesiólogos, y esto tiene su impacto, ¿sí? Entonces por ahí lo más común, lo que pasó es esto, es que el correr hasta el año 1960 era un deporte, solamente lo practicaban hombres y lo practicaban como deporte. Y en el año 1900, en esa década, de los 60, 70, se empezó a indicar justamente como actividad física, que se lo denominó jogging, y no como un deporte tan competitivo, sino más bien como algo saludable, algo social, que a la persona le permita por ahí convivir con este modelo de bienestar que tenemos cultural que lleva al sedentarismo, ¿sí? De tanta tecnología, que tiene sus grandes beneficios, pero tiene sus grandes desventajas. Entonces, para compensar todo este modelo industrializado y demás,
se le empezó a indicar a las personas que salgan a correr, no para romper récords, sino para disminuir el estrés, disminuir el peso, para temas de osteoporosis y demás. Y junto con eso comenzaron a registrarse las lesiones, ¿sí? Esta alta incidencia de lesiones se empezó a registrar desde 1960. Y se le atribuyó como paradigma de por qué se generaban tantas lesiones a dos factores, ¿sí? A dos hipótesis. Una es el impacto, o sea que correr produce daño, produce lesiones por el impacto que genera, y la otra hipótesis fue por la pronación, ¿sí? Por la hipermovilidad. Entonces, hasta 1960 se usaba este tipo de calzado, que hoy es como un mocasín, pero vamos a ver que estos son los corredores más famosos de esa época. Van a ver que usaban ese tipo de calzado, ¿sí? De cuero, plano, sin taco, sin ningún control de estabilidad, de pronación, sin amortiguación, ¿sí? Emil Satopek también, ganador de todas las distancias. Fíjense el calzado que usaban, ¿sí? En 1952, no hace mucho, se corría con ese tipo de calzado, pero como vemos, los biotipos de estas personas eran muy delgados y eran deportistas. Abebe Bikila en 1960, en los Juegos Olímpicos de Roma, directamente decide no usarlos, es un etíope que decide no usar los zapatos que daba la organización y corre descalzo y ganó el maratón en 2 horas 15, corriendo descalzo, ¿sí? 1960, tampoco estamos tan lejos, o sea, que el ser humano ha corrido hasta 1960 con un calzado minimalista, ¿sí? O sea, que no ofrecía ningún sistema de amortiguación, ningún sistema de estabilidad. Pero el sistema biomédico, ¿sí? Lo que le atribuyó fue muy reduccionista, fue muy simplista, y decir, en pensar que las lesiones se producían por esto. Entonces, nos generó en toda la cultura del corredor, tanto en los corredores como en los entrenadores, como en los médicos y kinesiólogos, la creencia de que la manera de prevenir las lesiones era a través del calzado, ¿sí? De un calzado más amortiguador y más estabilizador. Lo mismo que como para el tratamiento de las lesiones, ¿sí? Entonces, es muy común que una persona que se lesiona piense que la culpa está en las zapatillas, ¿sí? O si quiere prevenir las lesiones, piensa que lo que tiene que hacer es comprar una zapatilla mejor. De hecho, este estudio investigó eso, cuáles eran las creencias de los corredores con respecto a los factores de riesgo, y le dan muchísima importancia al tipo de zapatillas, ¿sí? Al usar una zapatilla que no tenga buena amortiguación, o que no sea un tipo de zapatilla correcta para su tipo de pisada. ¿Qué dicen los estudios? O sea, pusieron a prueba este paradigma tan biomecánico, y los estudios demuestran de que no, de que, por ejemplo, en este estudio se le dio distintas durezas de entresuelas a distintos grupos de corredores, y vio que no hubo diferencia entre, o sea, las zapatillas más amortiguadoras no prevenían lesiones, ¿sí? No influyó en el riesgo general de lesiones. Y esto de que un corredor más pesado, ¿sí?, necesita más amortiguación, también es un mito, ¿sí? O sea, no hay una evidencia, no hay un estudio que lo demuestra, ¿está? Lo mismo en este estudio que se analizó, hay 3 tipos de zapatillas en base a 3 tipos de pisadas, ¿sí? El pronador, por ahí han escuchado hablar del pronador, supinador y neutro. O sea, según tu tipo de pisada, te recomiendan que uses un calzado más estabilizador o más amortiguador, ¿sí? Como la pronación es un sistema de amortiguación, el que tiene una pisada supinadora porque prona poco, se le recomienda que use un calzado más amortiguador, y el que prona demasiado, se le recomienda un calzado más estabilizador. Con esto buscaban prevenir lesiones, ¿sí? Y este estudio, donde se evaluó a las 3 ramas del ejército de Estados Unidos, donde se le dio a un grupo las zapatillas correspondientes a su tipo de pisada, y a otro grupo se le dio a todos
se le dio zapatillas neutras, independientemente de su tipo de pisada, y el resultado fue que no hubo diferencia en el riesgo de lesiones. Así que este modelo, como vemos, tan biomecánico, es limitado, ¿sí? No significa que no tenga influencia, significa que no es suficiente. De hecho, bueno, todo este modelo del tipo de zapatillas no está basado en evidencia, ¿sí? No hay ningún estudio que lo fundamenta, pero sí la gente lo sigue pensando que es lo correcto, ¿sí? Que, como vemos, las creencias en un modelo biopsicosocial sí hay que tenerlas en cuenta, ¿sí? Entonces, si yo tengo un corredor que cree que esto es importante, yo lo tengo que educar, ¿sí? O lo tengo que o tener en cuenta que ese es su manera de pensar y respetarlo y aconsejarle que siga esa línea, ¿sí? Si no llega a entender que no hay una evidencia que soporte esta indicación, ¿sí? Entonces, vamos a ver que el modelo biopsicosocial es mucho más individualizado, no tan generalista. O sea, yo no puedo decir cuál es la zapatilla para todos, sino tengo que escuchar y atender a cada caso en particular, conociéndolo no solo desde la parte biomecánica, sino también desde sus creencias. Bueno, esto es un poco ilustrativo, ¿sí? Pero Haile Gebrselassie es como el Maradona de los corredores, ¿sí? Fue un corredor que batió todos los récords, y inclusive 2 veces el maratón, y fíjense la pronación que tenía, ¿sí? Entonces, simplemente ilustrativo de que un corredor elite que ha sumado kilómetros y kilómetros de entrenamiento para llegar a romper tantos récords como rompió él, analizarlo solamente desde la biomecánica, como dije, es limitado, ¿sí? O sea, él pudo correr y batir todos estos récords gracias a que no tuvo una historia de grandes lesiones, para lo cual le permitió seguir entrenando y mejorando su rendimiento. Y esto pasó hace un mes o menos, hace un par de semanas, se batió el récord de los 10.000 metros en pista, y fíjense también la pisada súper pronadora, ¿sí? Entonces, la pronación, como dijimos, que era uno de los grandes mitos, que era uno de los grandes factores de riesgo que se consideraban como los causantes de las lesiones del corredor, es un mito, ¿sí? No es así. Usar calzado viejo tampoco, o desgastado tampoco, porque también se le recomienda al corredor que cada 500, obviamente acá hay una industria del calzado que va a favorecer a todas estas creencias y tiene a sus influencers reproduciendo estas creencias que a ellos les conviene, ¿no? Pero una de las recomendaciones que se suelen escuchar es que hay que cambiar las zapatillas cada 500 kilómetros o cada 500 millas, 800 kilómetros. Y en realidad también es una indicación muy que no tiene ninguna evidencia, ¿sí? Porque el corredor se va adaptando al desgaste de la zapatilla. Nosotros tenemos que ver que el corredor se adapta, ¿sí? El corredor se adapta si va con una carga progresiva. Entonces, como vimos, el impacto y la pronación son dos hipótesis muy limitantes, ¿sí? O muy escasas. Lo que tenemos que conocer, esto es un poco yo puedo hablar un poquito de mi experiencia del lado del corredor, es esto, es que los corredores muchas veces cometen errores a la hora de entrenar, ¿sí? Esto es un consenso del Comité Olímpico Internacional, donde se ve cuáles son los factores de riesgo en cuanto a la carga, ¿sí? En cuanto a la carga de entrenamiento. Y entonces, uno no puede entrenar en una semana mucho más allá de lo que venía entrenando las 3 semanas anteriores. Si hace un cambio brusco, entra en riesgo de lesiones, ¿sí? ¿Y por qué hace ese cambio brusco el corredor? Acá entra en juego lo biopsicosocial. Lo hace por una cuestión competitiva, ¿sí? Lo hace porque no solamente
es corredor, sino que también muchas veces es padre de familia, o tiene problemas de trabajo, y no pudo entrenar una semana, y bueno, y cuando vuelve al grupo, vuelve con todas las ganas, y no tiene en cuenta que estuvo una semana sin entrenar, y vuelve a entrenar con la misma intensidad que venía entrenando antes, y esto lo lleva a lesiones, ¿sí? O sea, por más que se compre la mejor zapatilla del mundo, por más que se haga el mejor estudio del mundo, si nosotros no vemos que las lesiones vienen por estas cuestiones también culturales y sociales, vamos a tener siempre una visión muy limitada, ¿sí? Entonces, estoy tratando de ayudar a este cambio de visión, viendo más allá de las zapatillas y de las plantillas. Este estudio que también salió este año, que se encuestó, ¿sí? se entrevistó a atletas olímpicos y de récords mundiales, y se les vio cuál era su conducta, ¿sí? Cómo hicieron ellos para llegar a ese nivel, esquivándoles a las lesiones. Evidentemente ellos tienen algún secreto que nos puede ser útil para compartir y para copiar. Y ellos lo que se dan cuenta es eso, que se conocen, ¿sí? Algo que no se viene hablando desde el punto de vista biomecánico, que es esto, es el autoconocimiento, ¿sí? Es muy importante que el corredor se cuide y sepa cuándo exigirse y cuándo no, ¿sí? Ellos explicaban que tienen una visión, hay que tener una visión a largo plazo y a mediano plazo, ¿sí? Por ahí llegan a un entrenamiento con alguna molestia, que esto suele pasar, que un corredor tenga una molestia. Si uno tiene una visión a largo plazo, lo mejor que puede hacer es ese entrenamiento trotar, nada más, ¿sí? Bajar la carga, no seguir exigiéndose. Pero si uno tiene una visión a corto plazo, que eso es muy común en los principiantes, no quieren perderse un entrenamiento, entonces no piensan en el futuro. Dicen, bueno, hoy tengo que hacer pasadas de 1000, y aunque me duele el tendón, hago las pasadas de 1000. Y ahí es cuando se terminan de lesionar, ¿está? O terminan empeorando su situación. Y otra vez, no es una cuestión de técnica de carrera, de pisada, o un error en la planificación del entrenador, ¿sí? Es una cuestión de que el corredor no sabe reconocer las señales que le da su propio cuerpo y tener una visión más flexible, de decir, hoy me conviene solamente trotar, no me conviene exigirme, ¿sí? Entonces, si el corredor que es más flexible en esto y sabe regular la intensidad de los entrenamientos, evita la lesión y permite que su cuerpo se adapte, ¿sí? Y permite seguir avanzando en mediano y largo plazo y llegar al éxito. Entonces, tenemos que salir de esa visión de solamente de la lesión, ¿sí? Y que nuestro corredor nuestro paciente se convierta en un tendón de Aquiles, en una fascitis plantar. Lo tenemos que empezar a ver como un atleta, como una persona, ¿sí? Con sus creencias, con sus hábitos. Tenemos que entender un poco la cultura del deporte, ¿sí? No es lo mismo lo que pasa en un jugador de rugby con su tercer tiempo, o un jugador de fútbol del fin de semana. Bueno, el running tiene sus particularidades, y hay que también entender otros factores como los culturales, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo un argentino que un inglés, ¿sí? El argentino tiene este amor propio, este orgullo, que lo predispone mucho más a las lesiones porque le cuesta mucho más aflojar. También tenemos que tener en cuenta los problemas económicos que suele tener un argentino, que todo eso, como vamos a ver, también es carga, ¿sí? No es solamente carga de entrenamiento, sino también tenemos que analizar cómo está esa carga, como lo dice este consenso, este es otro consenso del Comité Olímpico, que habla de la carga, y entiende que no solamente es la carga deportiva, sino también involucra la carga no deportiva, ¿sí? Entonces, si el corredor está estresado, ¿sí? Como muchas veces suele pasar, no duermen bien porque tienen trabajo o viajaron, y van al entrenamiento y no relacionan esa carga que tuvieron por un pico de trabajo o un problema en el trabajo, no la relacionan y no adaptan su carga de entrenamiento en función a su carga no deportiva, y ahí se terminan lesionando, ¿sí? Entonces hay que tener una visión mucho más
integradora de la persona, no del tejido, no de la lesión, no de la biomecánica, sino de la persona y su contexto. Entonces, vamos a salir de este modelo biomédico, ¿sí?, que buscaba un diagnóstico muy estructural, ¿sí?, cuando sabemos que estas lesiones que yo les mostré, fasciopatía plantar, tendinopatía de Aquiles, dolores de rodilla, como el síndrome de fricción, el síndrome femoropatelar o de la banda iliotibial, son lesiones que son síndromes directamente, porque no hay una relación directa, ¿sí?, entre la estructura, el dolor y la función, ¿sí? A veces no hay una coincidencia, a veces podemos encontrar daños estructurales y el corredor puede tener una lesión de menisco y puede estar corriendo un maratón. Entonces, no hay un daño, no hay una relación directa entre la estructura, la función y el dolor, ¿sí? Entonces, este modelo biomédico que buscaba la causa solo en la estructura, hay que tener cuidado porque generaba, ¿sí?, o en el tipo de pisada, por ejemplo, generaba miedo o genera miedo, ¿está?, en las personas, que esto es un factor psicológico que va a influir en su salud, ¿sí? Lo va a llevar a que se mueva con miedo, o sea, que salga a correr pensando que va a generar que va a generar artrosis de rodilla, ¿sí?, por ejemplo, y lo va a llevar a buscar soluciones mágicas, por ejemplo, pensar que se va a cuidar a través de unas zapatillas o de unas plantillas, ¿sí? Y generalmente terminan con un tratamiento quirúrgico o compensando con mucha medicación o un tratamiento pasivo. Entonces, este era el modelo biomédico tradicional, el cual está muy, muy instaurado todavía, ¿sí? Digamos, lamentablemente se sigue trabajando en esta situación con muy malos resultados, y la propuesta es pasar a un modelo biopsicosocial donde nuestro rol es proporcionarle al corredor o a la persona un plan, ¿sí?, donde él es el protagonista, o sea, deja de ser el protagonista el médico o el kinesiólogo, y pasa a ser el protagonista la misma persona, ¿sí?, el mismo paciente o el mismo corredor, donde se involucran, más allá de su tejido, se ve que también va a tener ciertas influencias, sus hábitos, ¿sí? Entonces le vamos a dar, más allá de algún ejercicio para mejorar la capacidad de su tendón, también vamos a estar pensando en su alimentación, en su descanso, ¿sí?, en sus factores sociales. Entonces le podemos decir, mira, anda al grupo, ¿sí?, porque sabemos que te hace bien ir al grupo. No vas a poder correr pasadas, porque eso te puede hacer daño, pero anda al grupo y camina y trota, pero no pierdas esa parte social. Eso es tener una visión mucho más biopsicosocial que decir, como te duele el tendón, no vayas más a entrenar. Y te ves afectado en esa parte social. Y lo que vamos a hacer es esto, educar al paciente, ¿sí?, le vamos a dar información para que él mismo pueda autoconocerse, ¿sí?, y determinar él mismo cuándo puede avanzar o no en su carga, porque no hay nadie mejor que él para saber cómo se siente y cuándo le conviene avanzar, que vaya aprendiendo de su propia experiencia, con una atención centrada. Esto es lo que hablaba de que es importante que todo el equipo esté unido en la misma visión, ¿sí? Si el médico le dice reposo, hielo, y el kinesiólogo le dice no, podés volver a correr, obviamente que el corredor va a tener un conflicto y no va a ir a correr con la misma seguridad que si el traumatólogo y el kinesiólogo, los dos, le dicen, mira, podés salir a correr con una carga controlada. Le vamos a recomendar también la importancia del descanso y que vaya fortaleciéndose tanto física como mentalmente, ¿está? Porque lo consideramos no solamente estructural, sino que lo vemos como una persona integral. Entonces, esta visión es de empatía, ¿sí?, de entender que el corredor sufre si no sale a correr, entender que él es el protagonista y que nuestro rol es simplemente de guiarlo con esta información que nos da la evidencia científica
para que pueda él mismo encontrar su autoconocimiento y su autoaprendizaje, que es lo más importante, ¿sí? Que cada uno se puede tener una lesión, yo digo que es el conductor de su máquina, ¿sí? Nosotros tenemos un cuerpo que es como nuestra máquina, entonces yo puedo tener un gran auto, ¿sí? El mejor auto del momento. Lo puedo llevar al mejor taller mecánico, que me lo pueden arreglar de manera espectacular. Pero si yo después salgo y agarro mi auto y manejo a 180 y no freno en las esquinas y agarro todos los pozos, lo voy a destruir el auto por más bueno que sea y por más bueno que sea el taller mecánico. Entonces, nosotros, si somos los kinesiólogos y lo ayudamos en esa rehabilitación, pero no tenemos en cuenta la prevención de su próxima lesión y no les explicamos todo esto, si el corredor no aprende a manejar su propia máquina y se sigue sobreexigiendo independientemente de los síntomas que va sintiendo, probablemente después vuelva a lesionarse. ¿Está? Entonces, tenemos que, me parece que salir de la simplicidad de pensar de que el problema está en la pisada y que hay que hacer plantillas y comprar zapatillas, y ver a la persona de una manera mucho más integral. Bueno, muchas gracias. Esa fue mi charla. Ahí también les dejo mis contactos y estoy abierto ahora para cualquier pregunta que quieran y saben que cuentan conmigo para lo que necesiten. Muchas gracias por el espacio y por la atención. Bueno, Juli, bárbara la charla, gracias a vos. Muy interesante todo lo que estuviste comentando. Mientras por ahí invitamos a los participantes a que se animen a hacer preguntas. A mí me surgieron dos preguntas. Una, cuando hay una lesión estructural, ¿sí? Del tipo muscular, por ejemplo, vos como kinesiólogo, ¿cuál es la estrategia que recomendás a la hora de rehabilitar esa lesión? ¿Sí? ¿Qué haces? ¿Trabajos de fuerza, de estabilidad? Supongo que todo, pero ¿cuál es como lo más importante en base al estudio que tenés sobre la evidencia para poder afrontar esa lesión y que la persona se pueda recuperar antes? Sí, como mencioné ahí, mi visión es esta, es no solamente del tejido, sí se lo incluye al tejido, o sea, saber que si tiene un daño estructural, sí se trabaja en equipo con el médico y sí se hacen, si es necesario, estudios para ver cómo está la estructura, y se le va cargando a esa estructura de manera progresiva para que se vuelva cada vez más tolerante a la carga, teniendo en cuenta todos los otros factores psicológicos, ¿sí? O sea, ya el hecho de que yo por ahí, un punto a favor que tengo con el corredor es esto, que por ahí se siente un poco más contenido y un poco más representado el corredor con mi entrevista, porque yo por ahí lo entiendo, ¿sí? Que también eso es importante, me parece, que el corredor reciba esa contención, ¿sí? De que, porque, entonces, bueno, es eso, la visión integral es eso, es ver a la estructura, pero también las emociones, las creencias del corredor, y sobre eso yo trabajo. Entonces, sí, se lo va haciendo ejercicios progresivos y pensando en la estructura, en el dolor y en la función, ¿sí? Esas son las tres patas de mi tratamiento todo el tiempo. Entonces, tratar de que la estructura se vaya... ¿Cómo puedo hacer para que la estructura se vaya poniendo más fuerte? Progresión de carga. Esa es la herramienta que tenemos los kinesiólogos. ¿Cómo hacer para que la función sea mejor? Bueno, ver si podemos usar alguna estrategia, ¿sí? Por ejemplo, podemos usar alguna plantilla, ¿sí? Para disminuir la carga en algún sector y le permita en el mientras tanto seguir corriendo, o podemos agarrar y decir, bueno, a ver, usemos distintos tipos de zapatillas, a ver si con alguna estás mejor que con otra. Entonces las zapatillas tienen drop, entonces por ahí algunas lesiones de las pantorrillas funcionan mejor con un drop mayor.
entonces mejoro la función mientras la estructura se va fortaleciendo y atiendo al dolor, ¿sí? Al dolor lo voy midiendo, ¿sí? A ver cómo va progresando en el tratamiento, pensando en el dolor durante y después de cada entrenamiento, y en base a eso se va haciendo un plan individualizado, totalmente para una persona. O sea, muchas veces me consultan, ¿qué recomendás para la fascitis plantar o para el desgarro muscular? No puedo recomendar, eso es el modelo biomecánico, que manejaba recetas, decir, bueno, para esto hay que hacer esto. En el modelo biopsicosocial yo tengo que ver a la persona, o sea, por qué se desgarró y qué puedo hacer para esa persona en particular. Bien, bueno, acá Graciela, bueno, te manda saludos, clarísimos tus conceptos, Muchas gracias, Graciela. parte totalmente del concepto holístico y ojalá que el abordaje biopsicosocial sea el que tome la delantera, así que bueno, gracias Graciela. Pero bueno, tenés que hacer preguntas, Graciela, ¿eh? Bueno, y acá creo que un poco tuviste una respuesta, pero que por ahí podés algún tip como para complementar. María dice, ¿qué recomendás para la periostitis tibial? ¿Sí? Ok, Más allá de que cada persona exacto. es un ser individual, pero bueno, por ahí algunos lineamientos generales que coinciden la mayoría de las veces a la hora de poder abordar esa molestia tan frecuente en los corredores. Sí, y evalúo, a ver, obviamente, después de toda esta charla, ya queda claro que es esto, es muy individual y ver más allá de la biomecánica, que es lo que estamos tan acostumbrados a ver los kinesiólogos. Pero bueno, dentro de lo que es la biomecánica, analizo si con algún cambio de técnica, ¿sí? Por ejemplo, muchas veces está en relación esta lesión con un apoyo de talón, entonces por ahí puedo probar un cambio de técnica más hacia el antepié, con aumento de cadencia, que es el número de pasos que da por minuto. Puedo probar con algo de estabilidad también, ¿sí? Quizás son estrategias que lo que hacen es cambiar la carga, ¿sí? Cambiar la información que recibe ese corredor y que me ayude a seguir. Acá la idea es que el corredor pueda, digamos, hay una sola lesión que hay que tener mucho cuidado, que son las fracturas por estrés, ¿sí? Entonces, ante una fractura por estrés, esa es la única lesión que nos obliga a parar, ¿sí? En el resto de los dolores, o sea, el corredor para por un dolor. Eso es lo que el corredor nos va a consultar a nosotros porque no puede correr, que es hacer lo que más le gusta. Y a él lo que le interesa no es su tejido, sino que es su función. Sí, él lo que quiere es volver a correr. Entonces, nosotros tenemos que buscar estrategias para, para poder hacer que el corredor siga lo mejor posible. Entonces, por ahí a veces también podemos recomendarle que disminuya el volumen de entrenamiento, pero que aumente la frecuencia. Entonces, en vez de hacer, por decirte, 10 kilómetros, que salga, haga 5 a la mañana y 5 a la tarde. Entonces, eso también modificamos la carga. El corredor sigue corriendo, sigue contento, sigue con su estado de bienestar, sigue compartiendo con su grupo y le vamos encontrando la vuelta, ¿sí? Entonces, es buscar estrategias para poder seguir de la manera adecuada, ¿sí? Que es con el objetivo es que el dolor se mantenga o vaya disminuyendo y que la función vaya aumentando. Bien, bueno, acá algunos de los participantes que te saludan, que te agradecen a vos, le agradecen a Neri. Eh, También algunos se han comunicado conmigo que por cuestiones laborales la van a ver a la charla cuando esté en YouTube. Así que bueno, agradecerte Juli por estar acá presente, por ayudarnos a arrancar con esta propuesta que creo que es algo muy interesante para todos los kinesiólogos de la delegación. Vamos a tratar de reforzar un poco en el tema de la difusión para que todos puedan estar al tanto de este tipo de actividad
y por supuesto recordarles una vez más que estamos receptivos a todas las propuestas de temas que se quieran abordar, desde lo que nos compete a nosotros como kinesiólogos. Así que bueno, muchas gracias a todos. Algunos se fueron conectando, después se tenían que retirar. Karina, Belén, Claudio, Alejandra, Gisela, bueno, son varios los que han podido participar en el transcurso de esta charla. Así que bueno, Juli, no sé si te querés despedir con algún concepto, con algo que quieras mencionar. No, simplemente, bueno, agradecer y que esto, o sea, realmente para mí es una pasión, lo hago con todo gusto. Hablar de kinesiología y de running, llámenme cuando quieran o nos juntamos a charlar de este tema cuando quieran. Lo disfruto mucho y es algo que lo hago de corazón y así que gracias por la oportunidad, porque es algo que me gusta y es a lo que quiero hacer. Así que gracias, Lea, y gracias a todos por el colegio, por el espacio, y a todos por haber destinado su tiempo, que es oro. Así que gracias. Bueno, muchas gracias, Juli. Mandamos saludos también a Franco, Laureano, Diego, Karina, Teresa, Marina, Graciela. Bueno, han sido un montón de colegas, ¿sí? Y bueno, damos por concluida la charla y los esperamos en la próxima. Ya pondremos alguna fecha, estamos ahí ajustando el cronograma con la comisión de docencia y algunos de los futuros disertantes están ajustando sus charlas. Así que bueno, que termine bien el día y un abrazo para todos y estamos en contacto. Juli, abrazo. Abrazo, gracias Andrés también por acompañarnos. Chao, chao. Chao.